Bien, digamos que de lo que voy a hablar ahora es de ejemplos de movimientos de vanguardia en Latinoamérica. Insisto, para deslocalizar esa lectura que fija en términos de historia de arte la producción de la vanguardia solamente en Europa. No puedo desmachizarla, es decir, esta historia de vanguardias va a tener una altísima predominancia de penes. Esta historia del arte va a tener una altísima predominancia de minusvaloración del rol de la mujer. Para la Semana de Arte Moderno en Brasil, que precisamente este año cumple 100 años, va a haber dos damas que se van a destacar. Sin embargo, dentro de la Tarsila do Amaral y Anita Malfatti, sin embargo, dentro de la construcción histórica, o la reconstrucción historiográfica de esta vanguardia, de este movimiento, este grupo, el grupo que integraron Tarsila do Amaral y Anita Malfatti, igual estaba configurado mayoritariamente por hombres. Mario de Andrade, Oswald de Andrade y Menotti del Piquia. Entonces, como que esa tendencia se va a connotar y creo que esa es una de las maneras en que ustedes podrían, respecto a esa solicitud que les hago para el trabajo de segundo corte, como realizar un homenaje, la mirada crítica respecto a estas vanguardias, perdón, respecto a la vanguardia de la Semana de Arte Moderno en Brasil, atendiendo a ese desbalance respecto a la representación de mujeres o a la presencia de mujeres o a la valoración del trabajo de las mujeres, podría ser una unidad de medida que ustedes establezcan. En este sentido, sí, como que no. De hecho, sería extraño que de hecho, es extraño que les pidan de tarea que se haga un homenaje a una vanguardia. La vanguardia sería antiacadémica, la vanguardia no es una tarea. ¿Cómo así que tengo que hacer una tarea para responder en torno a una práctica artística que era sobre todo antiacadémica? Es decir, ya aquí habría un problema con la formulación del problema. Sin embargo, respecto a la respuesta que ustedes pudieran dar, también podrían a desarrollar una labor performativa donde podrían intercalar su comprensión de su investigación dedicada al movimiento de vanguardia y su propuesta visual, donde perfectamente podrían homenajear el desarrollo de ciertas actividades, la aparición de ciertas prácticas, el desarrollo de ciertos discursos en torno a lo moderno en la Semana de Arte Moderna de Sao Paulo, sin necesariamente caer en la geografía, sino en una lectura de hecho mucho más atenta para destacar las pifias, reiteraciones, omisiones, errores que se cometieron o que cometieron las personas encargadas de ese proceso. Ahora bien, para dar cuenta como de esa lectura que quiero hacerles respecto a las vanguardias, movimientos de vanguardia en Latinoamérica, respecto a artes plásticas y visuales, pues voy a recuperar varios elementos que he mencionado en presentaciones anteriores. Básicamente había una oposición en términos de la valoración moderna del arte que se estaba haciendo sobre todo en Europa, en ciertas ciudades de Europa, desde finales del siglo XIX hacia comienzos del XX, había una oposición entre el arte que se producía dentro de la academia y el arte que se producía por fuera de la academia. Esta tensión se extendía también a los espacios de exhibición, es decir, el arte que era expuesto en los salones organizados por la propia academia y el arte que exponían autores que se salían literalmente de la academia y en espacios alternativos, cafés, apartamentos de artistas, locales dedicados para tal efecto, se reunían y presentaban sus obras, no solamente para obtener visibilidad en la esfera pública, para llegar a una audiencia que se deseaba llegar a las obras y generar algún tipo de respuesta, una respuesta que podría ser la de la indignación o la de la
valoración incluso a nivel de lo reflexivo, la producción de textos o interpretaciones críticas que complementasen o dialogasen con la obra. En ese sentido, esta oposición entonces vendría a marcar como uno de los puntos de origen de las vanguardias. Sin embargo, cuando esto se traslapa a Latinoamérica, hay varios problemas. En ese sentido voy a leer una cita de José Carlos Mariátegui, después hablaré de él cuando hable de una iniciativa a nivel editorial que se llamó Amauta, donde él estuvo bastante implicado. Amauta fue para, no recuerdo ahora, 1924, creo, ahorita igual llegaré a esa, Amauta, 1926, perdón, una revista donde básicamente José Carlos Mariátegui va a incorporar sus reflexiones respecto a lo que considera vanguardia y cómo se debería aplicar la vanguardia en Latinoamérica. Sin embargo, dentro de este libro de Pini y Ramírez, ellos destacan, extraen una afirmación de Mariátegui que da cuenta de esa tensión, como qué significa ser moderno en Latinoamérica, a inicios del siglo XX en sociedades que están sobre todo homogenizadas por lo bajo respecto a la redistribución de riqueza, la altísima prevalencia del analfabetismo, abandonadas en muchísimos casos de una administración racional por parte del Estado y pues básicamente entregadas a lógicas culturales propias de las idiosincrasias nacionales, incluso regionales, de los diferentes países. Es decir, digamos para redondearlo, no en términos de homogeneidad en la asimilación de contenidos culturales y la producción de cultura, no es lo mismo ser moderno en la ciudad de Pasto en 1896 que ser moderno en la ciudad de Bogotá en 1896 que ser moderno en el pueblo de Bosa, cercano a la ciudad de Bogotá, en ese mismo año. ¿Qué es lo que decía Mariátegui? No podemos aceptar como nuevo un arte que no nos trae sino una nueva técnica. Ninguna estética puede rebajar el trabajo característico, perdón, ninguna estética puede rebajar el trabajo artístico a una cuestión de técnica. La técnica nueva debe corresponder a un espacio nuevo también. En ese sentido, lo que hace Mariátegui, y eso lo va a extender como reflexiona su revista Amauta, es cuestionar a los artistas que simplemente traen, incorporan, asimilan, actualizan su práctica sin analizar las condiciones de su contexto, de las casi que las restricciones culturales que hay en su contexto y simplemente se adapta, no sé, el lenguaje abstracto, los avances del cubismo, las prácticas dada, las prácticas surrealistas y se ponen en juego en entornos ajenos a donde estas vanguardias se produjeron, entonces es más o menos por donde Mariátegui ya empieza a marcar esta tensión. Sobre todo, una tensión también, y no lo pierdan de vista, relacionada con el rol mesiánico que en contextos latinoamericanos se le suele otorgar al arte. No solamente en contextos latinoamericanos, es decir, ustedes van a países distintos a los de Latinoamérica, observando la manera en que es valorada la producción artística y en muchísimos contextos, en muchísimas épocas se considera que el arte salva, que el arte mejora a las personas, que el arte eleva espiritualmente a la humanidad. En ese sentido, ese rol mesiánico otorgado al arte para Latinoamérica tenía que ver sobre todo con el hecho de que el arte permite la transformación de la sociedad porque permite un acceso a lo mejor de la cultura de la época o de la cultura producida por la especie. Esto no es necesariamente cierto. Si quieren encontrar ejemplos al respecto, pueden buscar como casos extremos, comandantes nazis que desayunaban escuchando a Bach con desayunos altísimamente sofisticados, terminaban el desayuno, se lavaban las manos y se iban a gasear judíos como Hitler mandaba. ¿Por qué? Porque estaban dentro de un modelo de nación donde incluso esa aparente
aparente choque, aparente descoyuntamiento intelectual, espiritual, no era tal. Es decir, se podía escuchar lo más elevado de la cultura musical producida en su contexto y acto seguido ir a cometer una masacre, un genocidio por orden del Estado. Ahora bien, dentro de la manera en que ustedes podrían entender los movimientos de vanguardia, no solamente europeos, sino también latinoamericanos. Es más, si quisieran hacer un movimiento de vanguardia ahora, con el anacronismo que ello implica, podrían cumplir con varios principios, sobre todo de generación de antagonismo, que caracterizan a estas, que sería como organizaciones, agrupaciones, prácticas de lo común. Uh, Me gusta, de hecho, sí, como prácticas de lo común para ampliar el rango de acción del artista en el entorno social, del artista respecto a otros artistas en el entorno social de su propio campo profesional y del artista con lo que considera el mundo que le importa, que perfectamente puede ser el mundo de la transformación social, de la realidad, como el mundo del mercado. O sea, aquí no, estos pares opuestos no necesariamente van a separarse o no, o no van a integrarse, va a ser mucho más compleja la relación que si yo soy solamente un artista que trabaja para hacerle imagen a la primera línea o soy un artista que trabaja solamente para vender en Arbo. De hecho, las contradicciones que empezarán a aparecer, por ejemplo, entre artistas que se van a señalar y se van a acusar dentro del campo social de las interacciones que tienen, es el hecho de que yo vaya a vender escudos que le hago a la primera línea dentro de el contexto de Arbo o de una subasta que se realice en el contexto de la élite del coleccionismo bogotano. Ahí esas contradicciones van a dar cuenta de varios debates. Si les interesa, podrían mirar, por ejemplo, un debate entre machos, por ejemplo, André Breton versus Dalí dentro del movimiento surrealista. Para el caso colombiano, podrían mirar un debate que se dio ya varias décadas después entre Marta Traba y Gonzalo Arango respecto, otra vez, a modos de comprender la producción del arte, el rol del artista, hasta dónde llega su implicación en lo social, hasta dónde llega su implicación dentro de la configuración económica de la sociedad, etcétera. Ahora bien, si ustedes quisiesen, insisto, con el anacronismo que ello implica, desarrollar una vanguardia hoy, hay unos pasos que bien podrían dar. En términos de antagonismo, la vanguardia, tal cual como la presentan Ivonne Pini y Ramírez, tienen que ver con una definición de poder. En el caso de las artes plásticas y visuales, el poder de expresar la propia obra, el poder de presentarla en escenarios que se consideren legítimos, el poder de ponerla y mantenerla en circulación en ciertos escenarios que se consideran legítimos y el poder de influenciar a otros con esta práctica. En ese sentido va a haber un reconocimiento de la propia herejía por parte de quienes aspiran al poder, quienes buscan como herejes derrocar, tumbar, aniquilar, exterminar, y las palabras, no estoy exagerando los verbos, de hecho la verbosidad y la retórica inflamada de los manifiestos daría cuenta de ello. En últimas, desaparecer a quienes ya están en el poder. Entonces podría notarse como un antagonismo entre viejos y, perdón, entre jóvenes y viejos, entre no académicos y académicos, entre vanguardistas y pompiers, kitsch, etcétera. O sea, los insultos filisteos también les van a decir, hipócritas, los apelativos, los insultos van a marcar ese antagonismo porque es una búsqueda por derrocar un poder establecido. ¿Qué poder tenían los viejos? Sobre todo el de controlar la academia como institución principal para la cualificación del artista y de su arte, y por otro lado, para garantizar por esa vía la inscripción profesional del artista en el contexto donde se movía.
contratos, presencia en los medios, fama, si lo quieren incluir ahí, nivel de influencia, si lo quieren ver respecto a la manera como ustedes comprenden su presencia en redes sociales. Ahora bien, estos aspirantes del poder se oponen a los que mantienen el poder. Los modernos, o no más bien, el antagonismo entre estos dos sujetos va a generar unos productos, unos resultados, y en ese sentido, lo que van a hacer, sobre todo los aspirantes a derrocar a los ya establecidos, es oponérseles con el desarrollo de escritos, el desarrollo de exposiciones, la producción misma de arte como una reflexión teórica que se plantea en la obra misma. Es decir, si yo hablo sobre la descomposición de los puntos de vista de la imagen y quiero destruir dentro de mi práctica vanguardista pictórica, quiero destruir la ventana ilusionista del Renacimiento, eso que yo afirmo debo pasarlo a imagen para demostrarle a mis enemigos, pero también al público, que después va a convertirse en enemigo también, para demostrarle a mi audiencia, en últimas, cómo yo estoy planteándome un nuevo modelo de producción estética y más a largo plazo, ahí se podría hablar de una implicación política de la práctica de vanguardia, también un nuevo modelo de realidad, un nuevo modelo de sociedad. Y ahí les pido porfa que no caigan tan fácil en la romantización de estos sujetos, así como eran extremistas en su verbosidad y en su ataque del enemigo, también eran extremistas en la adscripción ideológica, o eran comunistas radicales o eran fascistas radicales. No intentaban jugar con las medias tintas respecto a yo soy comunistoide, fascistoide y de pronto de centro. No, es decir, ahí no habría, como en el caso de la lucha electoral colombiana, ahí no hay centro. En ese sentido hay dos polos opuestos, y en ese sentido respecto a la producción del lenguaje de vanguardia, la asunción, la asimilación, la incorporación, casi que la representación de una línea ideológica hace parte del performance, del desempeño social del artista de vanguardia. No me basta, por ejemplo, con ser cubista, también debo tener una posición ideológica clara respecto a los resultados de la Primera Guerra Mundial. En el caso colombiano, no me basta con ser un artista que defienda el trabajo en lo colectivo, debo tener una posición clara respecto a por quién voy a votar y de qué manera lo voy a hacer y cómo voy a tratar de convencer a otros para que voten por Gustavo Petro para que esta mierda cambie de una vez por todas. Al hacer ese tipo de declaraciones, no solamente yo estoy declarándome a favor de Gustavo Petragos, sino también estoy, y en muchísimos casos mis colegas me lo van a reclamar, también deberé dar cuenta de mi apoyo a Gustavo Petragos, porque considero que con él esta mierda se puede salvar en el arte que yo haga. Cualquier tipo de arte. De hecho, cualquier tipo de experimentación. Y no necesariamente porque desarrolle un lenguaje de vanguardia y desarrolle una alta experimentación, ello va a significar que necesariamente soy de izquierdas. No, de hecho, los futuristas, es decir, fascistas que acompañaron el proyecto de Mussolini, que sería como, sí, como el centro democrático sin motosierras, estos sujetos desarrollaron la práctica del performance, la práctica del arte sonoro, contribuyeron en la cualificación del lenguaje del diseño gráfico, propusieron, por ejemplo, una aviación futurista, no en el sentido de aviones más versátiles respecto a la incorporación tecnológica, sino modos de construir mundo utilizando aviones, y de hecho como el uso de los aviones podría condicionar la construcción de ciudades, cocina futurista, moda futurista, etcétera. Es decir, los más fachos dentro de este lenguaje, dentro de esta historia de construcción de vanguardias, de hecho también los futuristas promovieron cierto tipo de sexualidad futurista. Entonces, los más fascistas, los más de extrema derecha, los que defendían el exterminio de los otros, los que defendían, por ejemplo, la invasión racista de partes de África por parte de un ejército supuestamente imperial musoliniano, fueron los que proveyeron gran parte de los mayores avances del lenguaje vanguardista de su época. Ahora bien, entonces,
parte de la definición de la producción moderna para las artes visuales tiene que ver con esa posición. Jóvenes viejos, herejes, conservadores del poder, etcétera. Y en ese punto de encuentro, insisto, manifiestos, exposiciones, obras, performances, declaraciones públicas, peleas, insultos, agresiones, etcétera, hacían parte de un entramado, todo él dirigido a potenciar eso, la reflexión. Sí, la reflexión respecto a qué significa la vanguardia y qué significa hacer arte de vanguardia. Para el caso latinoamericano, a ese debate había que añadir otro, y era el de si se era europeísta o si se era americanista. Y de hecho, ese debate también incorporaba para el caso latinoamericano la manera en que se evaluaran las relaciones con los Estados Unidos. Insisto, esto se podría dar a nivel retórico, se podría dar a nivel de la participación proselitista, como hacer activismo para que otros voten por Gustavo Petro, porque esta es la única manera de salvar lo que queda de país, e incluso hacer obras como por ejemplo un himno futurista a favor de la Colombia humana o la Colombia humana del futuro, por ejemplo, para complementar ese activismo. De hecho, dentro de esa postura respecto a los Estados Unidos, volviendo al ejemplo de Petro, el artista de vanguardia que defiende y promueve la carrera política de Gustavo Petro como única opción para salvar el país que queda, debería implicar y debería manejar y debería conocer la intervención del régimen de Estados Unidos dentro del status quo colombiano para saber por qué estamos como estamos, es decir, la gente votó por Duque porque es bruta de mierda, pero no solamente. Y por otro lado, ese por qué estamos como estamos, que tiene que ver con, en el caso latinoamericano o incluso en el caso colombiano, una distribución de poderes a nivel hemisférico, por lo menos. Es decir, no solamente vota por Petro y ya, sino dentro de los argumentos para que votes por Petro, y esto es reflexión de artista, insisto, no es el grupo de voluntarios del pacto histórico, etcétera, camiseta blanca y logos multicolores, sino artistas discutiendo con artistas sobre el futuro político de su sociedad. Entonces, ¿por qué votar por Petro y cómo entender el voto por Petro dentro de un esquema hemisférico donde no está solamente Colombia, sino, por ejemplo, para lo que está sucediendo ahora, está Perú, está Chile y está... No, Perú y Chile, de hecho. Bueno, puede pasar que también Brasil. Y en ese sentido, esa localización y esa identificación política hacia las fronteras va a transmitir de cierta forma una idea de cosmopolitismo a la latinoamericana. Para el caso de estas vanguardias, la revolución de izquierda que se va a tener a la vista va a ser la revolución mexicana. Sí, a la vista quiero decir en el continente, o sea, lo que sucedió en México va a marcar a todas estas vanguardias, y por otro lado lo que sucedió en la Rusia bolchevique va a marcar por otro lado también se, lo que se derivó, lo que se implementó acá como vanguardia latinoamericana. En ese sentido, entonces, también Pini y Ramírez citan a Guilherme de Almeida respecto a esta tensión en el caso brasileño. Decía de Almeida: ser brasileño es el leitmotiv del momento. Véanse los cuadros, estudiense las estatuas, óiganse las músicas. En todas las artes corre ahora ese mismo soplo creador y liberador, ese mismo soplo de brasilianidad. Dudamos todavía, es cierto, pero en todo caso titubeamos, ya es algo. Antes dormíamos narcotizados por un estupefaciente europeo cualquiera. Queremos hacer arte en Brasil, arte puro, sin influencias extranjeras, sin modelos importados. Inconscientemente se irá universalizando al poco tiempo, es decir, irá de lo particular a lo general. Al contrario de quienes, imbuidos de ideas y teorías extranjeras, quisieran nacionalizarlas y alimentarlas acá, yendo así de lo general a lo particular. Gran error. Es decir, no es necesario, miren por ejemplo la manera en que se configura la historia del arte que ustedes tradicionalmente consumen, no solo en la academia,
sino en los medios a los que tienen acceso. Primero es necesario saber lo que sucedió en Europa en términos de época antigua. Sabiendo eso, podemos venir entonces hacia Latinoamérica y empezar a reconocer las prácticas culturales precolombinas. El reclamo vanguardista de personas como Almeida es, no, al contrario, miremos qué se produjo acá, sí, en una coincidencia cronológica, pero no nos limitemos a ello, empecemos a cuestionar, por ejemplo, los avances culturales y tecnológicos que se dieron acá y aparte de no cuestionarlos, revaloricémoslos. Porque en ese sentido, eh, estos intelectuales latinoamericanos de vanguardia comprendían que uno de los complejos que afectaba a sus colegas era sobre todo el manejar una minusvaloración propia respecto a su origen, como, qué mierda nací en Latinoamérica, qué bueno hubiera sido si hubiera nacido en Europa. Y ese complejo de inferioridad, ese complejo cultural se reflejaba en, uno, un desprecio a la condición del mestizaje, dos, una desvalorización del pasado propio. Es como, digamos, lo que ustedes vieron en el paro nacional, como las gentes de bien no se reconocen a sí mismas como integrantes de una comunidad cultural compleja, sino ejercen su complejo de inferioridad y lo atacan a bala, agrediendo, asesinando y jamás siendo penalizados por atacar a habitantes originarios, a indígenas que, comillas, se salieron de sus resguardos, teniendo que estar allá pues porque para eso se les hicieron los resguardos. Es decir, ahí tanto el Centro Democrático como Claudia López dicen lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a lo que reclamaba de Almeida, entonces, este reclamo por pasar de lo particular a lo general, por mirar lo propio, analizar el contexto para producir lecturas al respecto e incluso darle una interpretación al mundo respecto a posibilidades que tendría, marcó en gran medida la producción de lenguaje de vanguardia. De hecho, Oswald de Andrade va a dar cuenta de ello en un manifiesto que se va a denominar Manifiesto de la Poesía Pau Brasil o Palo Brasil, donde básicamente lo que va a hacer este autor es valorar positivamente los elementos primitivos de su cultura. Imaginen por un momento que en la práctica cultural, no de ustedes, sino de la sociedad de este país, se valorara positivamente elementos considerados primitivos, es decir, minorías étnicas, personas con tonos de piel distinta y pobres. ¿Cómo valorar? De hecho, ese sería como un trabalenguas mental para el cual personas que se consideran gente bien o arribistas de mierda, pobres uribistas, para estas personas ese trabalenguas mental no iría para ningún lado. Es como un momento que tiene el pobre que haya que valorar, si es pobre. Es decir, por el clasismo estructural que tenemos, por ejemplo, un intelectual de clase media alta mirando pobres en un modelo muy convencional, no va a valorar del pobre nada que vaya más allá que lo exótico. Entonces, como el pobre es bruto, el pobre es burdo, el pobre es poco ilustrado, el pobre es espontáneo en sus sentimientos, el pobre siempre dice la verdad. Es decir, el pobre es un borracho o un niño. Entonces, como menor de edad, borracho que es, lo voy a representar así. Entonces, no valoro positivamente a ese pobre, sino lo tomo como motivo para demostrar mi desprecio de clase, el clasismo que me constituye y por el cual voy a matar cuando me toque, por ejemplo, disfrazándome de persona de bien o, por ejemplo, siendo libretista de novelas en televisión. Entonces, por el contrario, estos vanguardistas, Oswald de Andrade y otros que mencionaré, van a tener ese elemento latente. Vamos a valorar positivamente los elementos primitivos dentro o que se consideran primitivos dentro de nuestra sociedad. Y en ese sentido, los vanguardistas latinoamericanos, dirían Pini y Ramírez, van a expresar un interés por la actualización de sus lenguajes, por la actualización de sus debates, van a estar pendientes de los agarrones que tengan los vanguardistas en Europa y van a decir como, manica, dadaístas y surrealistas se están volviendo mierda en Alemania. Vamos a aprender, vamos a tomar nota de cómo se insultan, vamos a tomar nota de lo que hacen. Miren cómo ese debate se resolvió en esta exposición. Buenísimo. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Vamos a
adaptar ese hecho a nuestro contexto. En ese sentido también, los vanguardistas latinoamericanos, acuérdense que el antagonismo va a ser casi que un sinónimo de esta definición de movimientos de vanguardia, también van a estar pendientes de las formas de confrontación y de con quienes hay que confrontar, ¿no? O sea, sí, estos sujetos ideológicamente van a ser muy de blanco y negro, pero también cuando tengan que realizar alianzas o transformar perspectivas respecto a sus enemigos, también van a estar muy atentos de cómo tomar esa decisión para acercarse a alguien que poco tiempo atrás habían satanizado, habían condenado, habían perseguido. En ese sentido, sí la confrontación como un elemento que destaca como alguien versus alguien, pero también a medida que estos artistas envejecen y su colegaje, por ejemplo, se imbrica más con la institución o en sí mismos por lo viejos, también van a ver como, bueno, en qué momento me acerco a este antagonista para ver qué proyecto vamos a hacer. ¿Cómo nos vamos a acercar si a los 18 años nos estábamos escupiendo vino que le robábamos a otros porque ni siquiera teníamos plata para entrar a bares en París? ¿Qué vamos a hacerse a los 26 años todavía ejerciendo como artistas y todavía operando en el contexto intelectual parisino o de Sao Paulo o de Bogotá si nos encontramos y coincidimos en un plan de gobierno, en apoyar a cierto político? En ese sentido, estos artistas de vanguardia van a tener, y eso lo van a destacar, en eso, sobre eso van a subrayar muchísimo Pini y Ramírez. Estos artistas van a tener o van a construir o van a reflexionar constantemente sobre la noción de espacio propio. ¿Cuál es su espacio propio? Yo me atrevería a decir que, sin saberlo, estos vanguardistas estarían siguiendo también argumentaciones como la de Virginia Woolf en Una habitación propia. Y ahora que establezco esa relación, ese tipo de lectura ustedes la podrían asumir dentro de su propio contexto, como, ok, vivo en un hogar de clase obrera, los espacios comunes son los predominantes, no tengo privacidad en mi cuarto porque comparto cuarto con mi hermana, que es mi espacio propio, donde puedo desarrollar el arte que quiero desarrollar libremente. Mierda, de pronto en la casa no se pueda. Voy a salir al barrio. Ay, hijo de puta, vivo en un barrio bogotano, ergo barrio uribista. ¿A dónde voy a hacer mi performance para demostrar que el centro democrático es una maldita porquería? De pronto en el barrio no, porque me mandan a mis vecinos, los del ESMAD. Voy a ir entonces a buscar un espacio propio. Mierda, otro barrio, tampoco puedo. Me voy para el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad tampoco puedo, pero en el centro de la ciudad hay espacios donde coinciden otros como yo, personas con inquietudes intelectuales, generalmente con la misma o cercanía de edad, o viejos inmaduros también, generalmente pobres, como no tengo un hijo de puta peso, pero considero que tengo muchísimas ideas para realizar, uh, generalmente vivaces en la adquisición de información, no son simplemente como, soy pobre, vivo lejos, vine a este café de artistas porque no tengo dónde más estar, sino seguramente el llegar al café de artistas o el llegar a ese punto de encuentro va a estar acompañado con estrategias a nivel de lo visual, de lo performativo, y cuando lleguen a ese espacio, donde coinciden con otros que podrían ser pares o colegas, el diálogo va a operar en muchos sentidos respecto a la definición de espacio. ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo vamos a aprovechar el estar en este espacio? ¿Qué vamos a hacer estando en este espacio la mayor cantidad de tiempo? Y eso se extiende a otras reflexiones. ¿Qué significa ser bogotano? ¿Qué significa ser artista hijo de clase obrera en Colombia? ¿Qué significa ser artista hijo de clase obrera en la Colombia neoliberal, donde lo último que voy a tener como esperanza es un trabajo digno? ¿Qué significa ser artista y mujer en un contexto como el que estoy viviendo en la actualidad? Y en ese sentido, esas reflexiones no solamente se van a resolver o no solamente van a apuntar a lo retórico, hablar y hablar y hablar, sino también hacia lo práctico, hacia una puesta a punto de esas reflexiones. Exposiciones, periódicos, revistas, presencias en lo público.
En ese sentido, citando a Vicente Huidobro, Pini y Ramírez van a decir que la cuestión aquí va a ser con estas vanguardias en que la cuestión va a residir en que la novedad no está en el tema, sino en la manera de producirlo. Y en ese sentido va a darse también una defensa beligerante, hoy en día diríamos activista, de la práctica artística en contra de las políticas oficiales. Digamos que así como estos artistas se saben expulsados de su clase social, expulsados de su lugar de residencia, expulsados del entorno ideológico donde se criaron, también ven con miedo la posible captura de sus prácticas estéticas por parte de los estados ya configurados. Digamos que los artistas latinoamericanos ya vieron lo que pasó con Marinetti en Italia, pero también vieron lo que pasó con la Revolución Mexicana y el muralismo en ese país. Entonces, cuando se acercan acá es como, momento, momento, momento. ¿Hasta qué punto o en qué medida mi lenguaje es reivindicativo? ¿Hasta qué punto o en qué medida me están manoseando para venderle la moto a, no sé, a los mestizos que no votaron por Petro? Entonces, como, momento, momento, si me ponen a diseñar una ruana rosada para Nairo Quintana, pero Nairo Quintana es uribista hasta la médula y se saca fotos con el Matarife, pero después va a salir a decir que lo de la papa es una crisis y me piden a mí, persona que diseña ruanas rosadas, me piden ahora que le diseñe una ruana rosada, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo acepto para salir con este mancito que es uribista hasta la médula y pobre? O doy un paso atrás respecto a, pues puta, hace 3 4 años le hice la ruana porque no tenía plata, pero no porque necesariamente vaya con usted en su mismo bus de locos uribistas. Y ahorita que ya por lo menos puedo sentar posición, sí, comiendo mierda, siendo pobre, como usted, no voy a hacerle la ruana rosada o no se la voy a adaptar. Y en ese sentido, insisto, esas reflexiones se cruzaban se cruzaban de una manera integral respecto a las reflexiones artísticas. No era solamente yo hago ruanas rosadas y me quedan divinas, esas ruanas rosadas son del putas, la verdad. No solamente eso, sino, momento, ¿para quién estoy haciendo la ruana rosada? ¿Cómo me voy a instrumentalizar? Yo con quién voy a terminar alineado políticamente por el hecho de no controlar o no atender a la posibilidad de que mi ruana rosada termine, no sé, en la revista Semana nadando entre mierda y sangre. Ahora bien, eh, dentro de estas enumeraciones voy a mencionar a el movimiento estridentista de 1921, México. De hecho, aquí toca el nombre del movimiento, el año más o menos, un circa, como un aproximado, nombre, año, lugar, localización geopolítica y autor. Esto siempre lo va a tener. Aquí es donde los penes empiezan a salir, que es como, manica, ¿y no había mujeres vanguardistas? Damas, ahí es donde les toca reconstruir esa historia y enmendarle la tarea a los historiadores que construyeron ese canon. Pero entonces voy. Diciembre de 1921, movimiento estridentista, Manuel Maples Arce, Manifiesto Actual, también como el nombre del manifiesto, la revista que hagan. Manifiesto Actual número 1, hoja de vanguardia, comprimido estridentista. Va a ser como su primera presentación en público, o la oficialización, más bien. En el caso de del movimiento estridentista va a haber un movimiento opuesto que va a ser el de los contemporáneos, que en 1928 realizarán una exposición de pintura actual, ese va a ser su vehículo de oposición, y dentro de ellos se va a destacar Rufino Tamayo. Yo ahorita hablaré como de ese debate. En el caso de Brasil, estaría entonces el grupo de los cinco, Mario de Andrade, Menotti del Piquia, Osvaldo de Andrade, Tarsila Amaral, Anita Malfatti, estos sujetos van a operar sobre todo en la Semana de Arte Moderno en Sao Paulo y ellos lo van a hacer en 1922. Además, van a tener una revista donde van a privilegiar sus apariciones en público, que va a ser la revista Claxon. En el caso de Perú, va a estar la revista Amauta,
que empieza a operar en 1926 gracias al impulso de José Carlos Mariátegui. Y en el caso de Argentina va a estar la revista Martín Fierro, sobre todo esta va a operar desde 1924. Ok, entonces empecemos con los estridentistas. Vuelvo, ¿no? Diciembre de 1921, Manuel Maples Arce, que publica el Manifiesto Actual número 1, hoja de vanguardia, comprimido estridentista. Básicamente, este manifiesto es un cartel, es decir, no es una revista convencional, portátil, sino una hoja ampliada, perdón, no, una hoja amplia donde se pone información y que se dispone en los espacios públicos de la ciudad en lugares estratégicos. Es decir, si ustedes van a realizar su manifiesto actual número 1, hoja de vanguardia, comprimido antihumanidades 3, un lugar estratégico para presentar esta hoja, y asimismo presentar como cuestionar a Humanidades 3, un lugar estratégico va a ser el edificio de la SAP. Si lo ponen en su barrio, a nadie le importa. Si ustedes quieren recordar esa estrategia, o sí, actualizar esa estrategia, miren sobre todo si estuvieron atentas, damas, cuando el actual decano fue nombrado, hubo una reacción de grupos de mujeres que le acusaban de prácticas continuas de acoso sexual, que en términos de la manifestación pública de repudio, utilizaron las rejas hacia la 13, de la Capuchina, pues, hacia la 13, como punto estratégico, y sobre esas rejas pusieron una serie de imágenes repetidas, en ese sentido muy cercanas al cartel, ¿no? Una hoja que opera en el espacio público, que está dispuesta para quien quiera verla, que es reproducible, lo que dice un cartel lo podrán decir 1000 más, y que por su multiplicación puede proliferar en estos espacios estratégicos para difundir una idea. En el caso de la idea que defendía Maples Arce con su movimiento estridentista, era básicamente, van a decir Pini y Ramírez, la de que el arte no debe quedar por fuera del proceso revolucionario mexicano o bolchevique, mexicano o comunista, mexicano o soviético. Con esta declaración, ya Maples Arce se hizo enemigos, porque con lo que está diciendo, al afirmar que el arte no debe quedar fuera del proceso revolucionario, está diciendo el arte tiene que acompañar a los políticos. Los que van a sospechar de esa lectura es, mierda, ¿cuándo entonces ese man va a saber que está haciendo propaganda o arte? Y si yo no quiero hacer propaganda, y si a mí no me gusta la revolución, entonces ahí ya genera una posición, digamos, la de los contemporáneos. Entonces, respecto como a la retórica que va a difundir Maples Arce respecto como esta hipótesis, pues su retórica va a ser una retórica que va a caracterizar a muchos de los modernos, que en el caso latinoamericano va a tener también tensiones, la exaltación de la máquina, la exaltación de la ciudad, la exaltación del hombre tecnificado. Digamos que ahí las tensiones tienen que ver con, aquí no se hacen máquinas, nuestras ciudades son casi pueblos, y en muchos contextos para esta época, primeras 2 décadas del 20, eran pueblos. Bogotá era un puto villorre. En ese sentido, entonces, si aquí no se hacen máquinas, las pocas máquinas que vemos nos toca imaginarlas porque no han llegado. Bogotá es un maldito villorrio, y así muchas ciudades latinoamericanas. ¿Qué tipo de hombre tecnificado va a haber? O sea, hombre tecnificado, el campesino con ruana y alpargatas, que sus máquinas son súper básicas, el arado. Entonces ahí los vanguardistas latinoamericanos, volviendo a la pregunta de una reflexión constante sobre el propio espacio, debían integrar esto. Entonces no es simplemente hombres en ciudades con tecnología de punta, igual hombres desarrollados u hombres modernos, sino para el caso latinoamericano es como, oh, mierda, sí, me encanta la máquina, me encanta la velocidad, como los futuristas en Italia, pero no, en mi departamento no hay un puto carro. El ferrocarril es un sueño. Ok, me encanta la ciudad. En Latinoamérica se organiza una ciudad sobre todo a partir del tramado del damero español, listo. Calles, carreras, una organización racional. Pero eso es
colonial. Las ciudades modernas, ¿qué son? Tecnología, comunicación, velocidad, luz eléctrica, iluminación nocturna, perfecto. En mi ciudad no hay luz. Entonces, ¿cómo voy a resolver esas contradicciones con el hecho de aspirar a un hombre tecnificado? Entonces, en ese sentido, también, por eso insisto como en el nivel de sofisticación que les tocó proveer a estos sujetos, pues porque aquí esas hipótesis no se cumplían, como, momento, ¿cómo lo planteo, cómo lo ideo, cómo se lo propongo a la sociedad? ¿Cómo matizo ese hombre tecnificado para que la sociedad vea en él una esperanza de futuro? Y entonces Maples Arce decía al respecto: es necesario exaltar en todos los tonos estridentes de nuestro diapasón propagandista la belleza actualista de las máquinas, de los puentes gímnicos reciamente extendidos sobre las vertientes por músculos de acero, el humo de las fábricas, las emociones cubistas de los grandes transatlánticos con humeantes chimeneas de rojo y negro anclados horoscópicamente junto a los muelles efervescentes y congestionados. Mierda, nos va a tocar hacer el futuro. No es simplemente vamos a idealizar el desarrollo tecnológico, a ansiar el desarrollo tecnológico, sino también a provocarlo. Y nosotros como artistas lo vamos a provocar, casi que aquí la palabra diseño va a aparecer, pero es un error mío, no tengo la palabra ahora, pero tenemos que diseñar esa imagen de futuro para que quienes nos vean, quienes nos escuchen, quienes nos aborrezcan también, entiendan por qué nos aman, por qué nos discuten, por qué nos aborrecen respecto a lo que les estamos proponiendo. Entonces, respecto a la manera en que esta vanguardia en particular se relaciona con la sociedad mexicana de su tiempo, Pini y Ramírez van a destacar que en este movimiento, a nivel de lo visual, pero también de lo ideológico, va a operar un sincretismo político, va a haber una mezcla de múltiples vertientes. Por ejemplo, una va a ser la rebeldía que aportan los jóvenes, otra va a ser la valoración del realismo social proveniente de la Unión Soviética, un realismo social que después va a ser caricaturizado por los defensores del lenguaje abstracto, estilo, para el caso colombiano, Marta Traba u otros autores que consideran que la representación de grandes figuras, grandes es como gigantes, personas que provengan de las clases obreras, de los entornos mestizos, de las negritudes o de las comunidades indígenas, eso de por sí, por ser figurativo y recurrir a esa temática, es simple y llana propaganda. Contra esa propaganda iría un lenguaje abstracto que omite esos temas. Entonces, por el contrario, en estas primeras vanguardias latinoamericanas, esa valoración habría de darse de una manera, creería yo, transparente y o ingenua, pues porque en el caso soviético el realismo socialista se convirtió en decreto y artista que no fuera realista dentro del contexto staliniano, pues a la mierda. Entonces, vuelvo, se incorporaba la rebeldía que aportaba a las juventudes, el realismo social soviético era altísimamente valorado, había reflexiones a nivel de economía política, también había personas provenientes del liberalismo, del comunismo, del anarquismo o incluso del conservatismo. Y en ese sentido, esa, ese crisol de ideologías, ese encuentro de ideologías, ese choque de ideologías, se iba a desenvolver a través de escritos polémicos que no solamente consistían en su redacción, sino en su publicación, y la explotación, el cálculo, sí, el cálculo racional, casi la administración, hoy se diría la gestión del escándalo. Entonces, no es solamente que yo escriba, haga un escrito polémico diciendo, no sé, atacando a los profesores uribistas de la SA. Entonces, contra el profesor uribista sabeño, tú, pobre contratado por horas, docente de cátedra, etcétera, 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 no solamente redactarlo, sino cuándo lo lanzo. Entonces, tengo que gestionar, tengo que calcular ese escándalo, no es simplemente decirles pobres de extrema derecha, sino además cuándo decírselos para que les cale más el mensaje, les duela más. De hecho, cuando empiezo a utilizar estos verbos, estoy imaginando cómo gestionar ese escándalo. Les cale más el mensaje, les duela más, les sepa a mierda,
no se olviden de quién lo escribió, me odien hasta mi muerte, etcétera. Entonces, para lograr eso, si ahorita lo hiciera, si ahorita están las elecciones, y ellos van a votar por el que diga María Fernanda Cabal, eso está claro. Pero yo quiero joderles la vida. Pero resulta que la ASAP ahorita tiene un lío porque la presencialidad no es 100% lograda. Entonces, si me voy ahorita allá y pongo mis carteles, pues puede que el profesor uribista no vaya. Entonces, como, puta, no hubo escándalo. No lo logré. Entonces tengo que volver a pensar en el performance. Entonces como, pero hay una plenaria y entonces van a elegir al personero o al veedor. Y seguro como son uribistas, listo, van a ir a votar por el que diga, listo, voy. Entonces están ahí. Y dentro de la gestión del escándalo, no solamente me entero como de, es el 15 de febrero a las 2 de la tarde que se van a reunir para ir allá y coincidir con ellos, sino también tengo que saber dónde se van a reunir. Porque no es lo mismo en términos de la gestión del escándalo si se reúnen en el patio central de la SAP, así se reúnen en el Samuel Bedoya. Entonces digamos que yo estoy de buenas, o mi movimiento está de buenas, y se reúnen en el patio central. Es decir, todos amontonaditos ahí, bien, bien uribísticas, bien formaditos, hablando uribestiadas. Yo como, ahí está esa plaga. Les voy a joder la vida. Entonces ya tengo mi manifiesto, lo redacté. Para joderles la vida voy a imprimirlo en formato panfleto. Entonces voy y saco muchas copias. Tú. Y antes de que se organice el evento, planeo mi huida, pero como son uribistas, sé que no me van a dejar vivo o con los ojos completos. Entonces digo como, puta, listo, me voy a sacrificar por mi movimiento, por el vaneguismo. Entonces, planeo el momento en que voy a lanzar desde la terraza del Palacio de la Merced mis panfleticos hacia el rebaño de profesores uribistas que hay en la ASAP. Ese cálculo, esa gestión de escándalo, perdón, ese cálculo tiene que responder a nivel de gestión de escándalo. Debo esperar el momento, no sé, o sea, dentro de mi proceso de gestión del escándalo debería conseguirme el programa del encuentro, por ejemplo. Es decir, dialogar, moverme, operar en términos casi de milicia, penetrar las líneas del enemigo para obtener la información que me permita generar un mejor golpe. Entonces me entero como que, a las 3:30 de la tarde, o sea, entran a las 2, pero de 2 a 2:30 están como echando tinta, hablando mierda, a las 2:30 empieza su asamblea, a las 3:30 cantan el himno a Uribe, ahí va a ser. Entonces todos con su bracito en alto como, y haciendo como ruido de motosierra, yo como, cuando empiezan a hacer como motosierra con la boquita, ahí boto mis panfleticos. Y lo hago y ojalá, en términos de gestión del escándalo hoy, no bastaría con que yo vote mis panfletos y ya, como me voto los panfletos y es lo último que veré en la vida con mis dos ojitos, sino que incluso hoy, en términos de gestión de escándalo, activo un en vivo, es decir, me tocará conseguirme a alguien, pero como mi movimiento vaneguista no quiere que otros mueran por la defensa de un ideal estúpido, entonces me consigo, no sé, me amarro un selfie stick al hombro para que mi celular lo tenga yo al frente mientras hago este movimiento de arrojarle panfletos a los profesores uribistas y activo segundos antes un en vivo para que el mundo vea, sí, el mundo de las redes sociales, o el mundo conectado a las redes sociales trabajando para Facebook, vea lo que yo le estoy haciendo a estos docentes. Y en ese sentido, la gestión del escándalo, yo la veo un poco también como, en términos científicos, como el calcular el mayor número de variables a un experimento. En ese sentido, la gestión del escándalo también debería prever qué pasa si me agreden. Entonces, por ejemplo, si tengo la transmisión del en vivo, la agresión va a quedar registrada, pero no va a quedar registrada para decir, voy a hacer una campaña de cancelación contra ese profesor uribista que me sacó un ojo, sino dentro del modelo vanguardista sería más bien, puta, tengo una joya de video donde me sacan un ojo, ¿qué voy a hacer con ese video? Después lo voy a capitalizar en términos estéticos. Saco el fragmento donde me arrancan el ojo y lo convierto en un GIF. Realizo una pintura al óleo como retrato del vaneguista tuerto, antes de ser tuerto. En fin, desarrollo una estrategia a nivel de la producción visual para
No quedarme simplemente en decirles la verdad con papelitos y, e incluso debería calcular dentro de esa gestión de escándalo, debería calcular cómo relacionarme con los medios de comunicación. Si les voy a enviar el video donde me sacan los ojos, si les doy la espalda porque RCN y Semana y todos los medios de comunicación son una mierda, o voy a la revista Cambio porque me parece que es medio alternativa, pero es goda en términos de lo estético, o lo difundo por mis redes porque todos los medios de comunicación son más mierda y nada los salva, etcétera. En ese sentido, insisto, esta gestión va a derivar en acciones que determinen, que revelen, que reflejen mi actitud moderna, o modernista, más bien. En el caso de Maples Arce, por ejemplo, su estrategia de transmisión de la información respecto a su movimiento y su definición, sí, la definición propia de gestión del escándalo tendría que ver con la fundación de muchas revistas. Él tuvo, según dicen Pini y Ramírez, 4 revistas. Entonces estaba como este primer manifiesto, el manifiesto actual número 1, y después fundó el manifiesto actual 1921, diciembre. Revista SER, 1922. Revista Irradiador, 1923. Revista Semáforo, 1924. Revista Horizonte, 1926-1927. La estrategia de Maples Arce era diseñar, promover, lanzar estas revistas. ¿Qué era lo que contenían estas revistas? Entonces aquí es donde el sujeto trata de resolver la contradicción, ¿no? Como su exaltación de la máquina, la ciudad y el hombre tecnificado en países donde no hay máquinas, ni ciudades organizadas, ni hombres tecnificados. Entonces básicamente él traduce esto por una preocupación por lo social, llamar la atención por que el artista tenga una preocupación por lo social en su trabajo, una mirada y exaltación de la vida obrera cotidiana, una discusión respecto al desarrollo posible de la revolución, una atención al mundo mecanizado y una atención a las transformaciones de la propia ciudad. Y en ese sentido, Maples Arce le respondió muchos años después, hacia la década de los 70, al escritor chileno Roberto Bolaño, lo siguiente: el estridentismo es la informalidad, el grito lírico para sacudirse la pesadez. Nuestro propósito era hacer una revolución completa, que abarcara la ideología revolucionaria, la literatura, las artes plásticas y todas las manifestaciones de la cultura. El movimiento mexicano tiene además una mayor hondura vital y una intención revolucionaria que no se quedó únicamente en el aspecto esteticista que caracteriza a otras corrientes. Digamos que para redondear también este programa, este mandato, como diríamos también hoy, como este lema o este ideario, en 1924, en el Café de Nadie, en un café, en un espacio de reunión de artistas o intelectuales o vagos o desempleados, se organizó la primera exposición estridentista. Y digamos que ahí los enemigos entonces que le aparecen empiezan a alzar la voz. Van a aparecer los contemporáneos que se van a oponer a los estridentistas. Estos contemporáneos dicen, nah, esa valoración de lo social no es cierta, es más oportunista, como que quiere congraciarse con la revolución triunfante para sacarle plata. Y es propaganda. Entonces más bien nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a tocar esos temas, no, nos vamos a oponer a las anécdotas que describen. Lo de nosotros no es la representación de ideales revolucionarios. Lo de nosotros no es hablar de indios. No vamos a apelar a un indígena nacional, no vamos a apelar al campesino héroe, no vamos a apelar al obrero, a la mierda. Sacamos esos temas o esos personajes de nuestra retórica porque a nosotros nos interesa el arte. Y en ese sentido, no vamos a repetir un modelo como el de los estridentistas que se define como político, se acerca a lo panfletario, es activista y al final va a terminar arrodillándose ante el Estado. 1928 entonces se organiza la exposición de pintura actual
donde recuerdan Pini y Ramírez, la palabra actual ya se utiliza como insulto, es decir, es como una daga donde se apuñala por detrás al que no está en la exposición. Si tú no expones en la exposición de pintura actual, no eres actual, ya eres del pasado. Entonces ahí el mismo nombre revela la tensión vanguardista, el antagonismo. Y en esa exposición de 1928, repito, Rufino Tamayo, uno de estos autores que de hecho va a ser altísimamente valorado por los defensores del movimiento abstracto como representación de verdadera modernidad, digamos que para Marta Traba va a ser como un gran putas, pero no solamente para Marta Traba, a Rufino Tamayo le van a comprar sus obras abstractas que den cuenta de lo telúrico, de lo selvático y de lo primitivo americano, en términos no activistas o políticos. A este señor le van a comprar su obra en el MoMA, por ejemplo. Y el ingresar su obra a la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York va a implicar, por supuesto, una rebaja de politicidad en la retórica. No dice como con los puños arriba vamos a luchar por cambiar el mundo, sino que va a representar más bien en términos poéticos, líricos, románticos, pues al pobre marrón, al pobre, al pobre en medio de la selva, al pobre que no jode, al pobre que le gusta ser pobre porque el pobre es pobre porque quiere. Entonces Rufino Tamayo, me estoy refiriendo a la pintura La Selva, de Rufino Tamayo, de hecho. Entonces, ¿qué decía Tamayo? Deseo acción en este medio en el que se habla mucho y no se trabaja. Y espero que este primer esfuerzo colectivo sugerirá un serio estudio que vendrá a determinar los valores reales de la plástica mexicana. El problema de nuestra pintura radica en su mexicanismo aún no resuelto. Hasta hoy se han hecho solamente interpretaciones folclóricas o arqueológicas, resultando de ello un mexicanismo de asunto en vez del verdadero mexicanismo en la esencia. O sea, el tipo también lo tenía claro. Y también lo tenía claro a quién tenía que joder, también tenía claro cómo joderlo, y también tenía clara la retórica con la cual joderlo. Paso a Sao Paulo, 1922, Semana del Arte Moderno. El vehículo principal de la Semana del Arte Moderno fue la revista Claxon. Es decir, como revista, un medio que atendía a la periodicidad, a la multiplicidad, al uso de la tecnología de reproducción como parte de su retórica de valoración de los nuevos, de lo que serían los nuevos medios, y asimismo un vehículo de propaganda de las estrategias de los encargados de promover esta semana de arte moderno. Y en la revista Claxon, en la revista Claxon como vehículo de propaganda se hablaba de la Semana de Arte Moderno para promover exposiciones de arte, un festival musical, conferencias, lectura de poemas. La revista misma era experimental en su diseño y en su contenido. La distribución tipográfica, el uso de gamas de color, la presentación de imágenes, el intercruce imagen-texto, así como los mismos textos, operaban en términos de lo experimental. Experimentos que podrían ser fallidos, como no entiendo un puto culo, o experimentos que después podrían ser aprovechados por otros sujetos como argumentos visuales para repetirlos en otras prácticas. Ahora bien, en el caso de la reflexión producida dentro de la revista Claxon, estará el grupo de los 5, ya lo he mencionado varias veces, y lo que va a tratar de resolverse acá es un interés por, otra vez respecto a, ¿soy más político o soy más dado a lo estético? Entonces, ubicándose en esa tensión, el grupo de los 5 va a tratar de inclinarse, pero no tanto como en el caso estridentista, por ejemplo, de inclinarse hacia la valoración social, como la transformación social sobre la estética. Pero la estética la van a tener muy, muy, muy en cuenta, insisto, menos beligerantes que Maples, Arce, por ejemplo. Y lo que van a hacer entonces es dirigir su atención hacia la valoración positiva de la reflexión en torno a lo social a partir de ataques contra el academicismo que se concentraba en imitar la naturaleza. Entonces vamos a atacar a esos figurativos, a esos miméticos, a esos sujetos que ya reemplazó la cámara fotográfica. Vamos a atacarlos con nuestras reflexiones polémicas, vamos a atacarlos con un arte que se aleje de sus principios visuales. En el caso de Perú, estará entonces la revista Amauta,
de 1926, donde José Carlos Mariátegui, él sí sería como plenamente, estaría plenamente sesgado hacia el lado de lo social, donde él va a hablar de un rescate de lo popular andino, digamos que ya no es el indio, como el mismo indio mexicano, sino en su caso va a ser el indio localizado en los Andes peruanos. Aquí podremos extenderlo a, ve, los indios en el caso de los Andes colombianos, donde están. Y ahí ustedes pueden entonces mirar la indagación de Cristian Padilla respecto al movimiento Bacho para que dieran como buena cuenta de esa atención para el caso local. Pero les recomiendo que lean el libro, no lo voy a trabajar en esta clase. En ese sentido, entonces, José Carlos Mariátegui va a optar, va a defender el rescate de lo popular andino y de hecho va a ponerle como nombre a su revista Amauta porque el Amauta, de aquí no estoy seguro si es él o la, Leamauta, si no lo sé, era el educador de la nobleza, era como el docente, pero no solo el profe, el que repite lo que dicen otros, como yo leyendo las notas de lo que leí y entendí de Pini Ramírez, sino también el filósofo, el que cuestiona la construcción misma de conocimiento en un diálogo con, por ejemplo, el aristócrata que va a llegar a definir el rumbo de la sociedad. Entonces, el Amauta, otra vez aquí sigo con mi sesgo, no sé cómo se pronuncia, como educador de la nobleza, vende a ser entonces también el artista. El artista no solamente un como responsable de imágenes bellas o de representaciones adecuadas en términos académicos de la academia, sino el artista capaz de promover nuevos modelos de realidad, de sociedad. En ese sentido, entonces, José Carlos Mariátegui va a conciliar su visión del marxismo con un humanismo marxista, donde básicamente va a entender problemas de distribución de ingreso, desigualdad social, opresión de capas pobres, enriquecimiento infinito de élites. Esas situaciones que identificaba a partir de la perspectiva marxista las va a integrar a la problemática andina, básicamente a las luchas que van a desarrollar los habitantes de los Andes, los sujetos de su contexto. Sí, el putas París, buenísimo el desarrollo y la modernidad en París, buenísimo ser comunista en París, pero a mí, José Carlos Mariátegui, me interesa analizar qué es lo que pasa acá hoy. Y es acá hoy es, bueno, cómo hacen los habitantes pobres, campesinos o indígenas en el contexto andino respecto a procesos de latifundismo y expropiación de tierra en mi contexto. En ese sentido, entonces, Mariátegui de hecho va a definir cuál sería el mejor, el más adecuado artista de vanguardia. Para él será entonces la persona que entienda la vanguardia, es decir, que se actualice, que lea, que se informe respecto a qué es vanguardia y cómo opera en diferentes contextos. Aquel que domine las técnicas de la vanguardia, es decir, no es simplemente el que diga, ah, Dada, Frankfurt, Cabaret, Voltaire, Marcel Duchamp, Ready Made. Sí, no, no, cada vez que gestione, digamos, no es el name dropping de dar términos sin entender por qué putas, sino comprender qué es un ready-made, ser capaz de hablarle a otros sobre el ready-made, ser ese educador de la nobleza que eduque a la sociedad respecto a qué es un ready-made y lo mejor, cómo la comprensión del ready-made puede adaptarse al devenir de las luchas de los campesinos pobres en los Andes peruanos. De hecho, esta lectura que acabo de dar a Marcel Duchamp le repugnaría. Creo que acaba de hacer con la patica así en la tumba. Ahora bien, ese mejor artista de vanguardia que menciona Mariátegui debe tener un dominio técnico de la vanguardia, repito, y por otro lado un conocimiento de la realidad cotidiana, de estar cerca de los problemas que quiere representar, si los quiere representar, porque una cosa es representarlos y otra cosa es vampirizarlos para vendérselo a los ricos que quieren ver pobres pintados en su casa. En ese sentido, también Mariátegui hablaría de la reflexión artística como una posibilidad de construir un nuevo proyecto social, porque, comillas, el artista que no siente las agitaciones, las inquietudes, las ansias de su pueblo y de su época es un artista de sensibilidad mediocre, de comprensión anémica. Para terminar entonces, paso a Martín Fierro, Argentina, 1924.
donde nuevamente el afán de actualización está a la vista, los desarrollos artísticos de la vanguardia, sobre todo la francesa, son los que van a tener en cuenta, pero juzgándolos con distancia respecto a qué implica de copiar lo que se está haciendo en la orilla izquierda de París en Buenos Aires y que de esa copia o imitación es una práctica colonialista. Es como, ok, del puto lo que está haciendo, no sé, Picasso, del puto lo que están haciendo los surrealistas, pero momento, eso que están haciendo allá lo aplico acá en Buenos Aires. La aplicación no es de por sí demostrar dependencia respecto a sus temas y procedimientos. ¿Cómo hago yo entonces? Entonces, Pini y Ramírez van a citar a Serge Panine, quien va a hablar de esta tensión en el caso de la revista Martín Fierro. Él dice, mastica y digiere todo el menú que la vieja Europa le presenta, desde las esculturas etruscas hasta el manifiesto de Marinetti. En ese proceso orgánico, su personalidad argentina se destaca tomando lo que le cuadra y le conviene, no como imitación, porque no puede efectuar trasplantes, sino como medio de cultura para extraer de ella misma lo que la constituye en raza nueva. En ese sentido, esa tensión reflexiva va a ser definida por Beatriz Sarlo. Me parece que es una muy buena definición para entender estos movimientos de vanguardia, pero yo no lo limitaría solamente a este contexto histórico, sino es una muy buena reflexión para entender cómo ha llegado la modernidad a entornos como los nuestros. El concepto que ella determina es el de modernidad periférica, donde básicamente tiene que ver con, uno, contar con una visión de lo social en términos actuales o contemporáneos, digamos, no va valorar lo social en términos de el tiempo presente, qué está pasando ahora y empezar a opinar al respecto. Y ahora bien, opinar al respecto a partir de tensiones. Entonces, una de ellas podría ser la renovación vanguardista, optando, imaginando, tratando de desarrollar un futuro, o una renovación que tenga que ver más con una aplicación, una reiteración de los procesos más adecuados procedentes de la tradición. Entonces, una lectura crítica de la tradición para aplicarla a esa nueva sociedad que se espera poner en marcha, llevar a término, efectuar, realizar, lograr, alcanzar también. Y en ese sentido, una oposición entonces entre unos que podrían ser conservadores o tradicionalistas y otros que serían vanguardistas, que optarían por el futuro, y en ese constante debate ahí operaría, según las respuestas que den, esa modernidad periférica. Y en ese punto entonces, a partir de lo que menciona Beatriz Sarlo, se va a citar para el caso de Cuba a Jorge Mañac, quien va a traducir lo que yo acabo de decir. Él va a decir que en el caso de Cuba las tensiones van a ser entre tradicionalistas e innovadores, entre los pompiers y los nuevos. Y él va a decir lo siguiente. ¿Qué cosa es ser nuevo? Digamos que si en el caso de la generalidad del vanguardismo latinoamericano, una de las generalidades del vanguardismo latinoamericano va a ser reflexionar por el propio espacio o la ocupación de lo que se considera propio espacio, espacio propio. En el caso de esta reflexión de Jorge Mañac, se va a preguntar respecto a la idea de novedad. Y él empieza de frente. ¿Qué cosa es ser nuevo? Se dicen desesperadamente, ¿por qué ha de haber novedad en el arte, que es eterno? En la sensibilidad, que está hecha de los mismos sentidos, de los mismos nervios, y sobre todo, porque no somos tan dignos artistas los fieles a las normas establecidas, como esos cultivadores de lo feo y lo arbitrario, porque es ser malo ser como Velázquez y no ser como Picasso. Y en ese sentido, esa reflexión va a marcar el hecho como de que no era solamente que vanguardista era el que iba de frente sin reflexionar, juzgando a todos, atacándolos, etcétera, sino que desde su perspectiva, una mirada, una valoración positiva hacia la tradición debería dar buena cuenta operar, del operar en su tiempo y del operar en su tiempo proyectándose hacia cierta idea de futuro.